Hoy tengo 67 años. Mis manos están marcadas por el tiempo y mis cabellos son más blancos que negros, pero hay días en que siento como si tuviera 24 años otra vez, especialmente cuando llueve en Guadalajara y el aire se llena de ese olor a tierra mojada que me transporta directamente a 1981, al día más importante y doloroso de mi vida. Me llamo Aureliano Campos, y aunque he vivido muchas cosas en estas décadas, nada se compara con lo que viví el día de mi boda. Fue el día en que mi propio padre me rompió el corazón frente a toda la ciudad, pero también el día en que aprendí que hay amores que valen más que cualquier apellido o tradición familiar. Todo comenzó 2 años antes, cuando conocí a Reina Morales en el mercado de San Juan de Dios. Yo trabajaba en el negocio de mi padre, una ferretería próspera que había construido desde que era joven. Don Hilario Campos era un hombre respetado en Guadalajara, conocido por su carácter fuerte y sus principios firmes. Siempre me decía que los Campos éramos una familia de abolengo, que nuestro apellido tenía peso en la ciudad, y que yo, como su hijo mayor, tenía la responsabilidad de mantener ese prestigio. Aureliano, me decía mientras contaba las ganancias del día en la trastienda de la ferretería, tú eres mi primogénito, el que va a continuar con todo esto. Cuando llegue el momento de casarte, tiene que ser con alguien que esté a nuestra altura, una muchacha de buena familia, educada, que sepa cómo comportarse en sociedad. Yo asentía porque era lo que se esperaba de mí, pero en el fondo sabía que mi padre y yo teníamos ideas muy diferentes sobre lo que significaba una buena familia. Para él, era dinero, posición social, apellidos conocidos. Para mí, era honestidad, trabajo duro y corazón noble. Reina tenía todo eso y más. La primera vez que la vi estaba vendiendo flores junto a su madre, doña Carmen, en uno de los puestos del mercado. Era una mañana de abril. El sol entraba por las rendijas del techo de lámina y creaba rayos dorados que bailaban entre el humo de los tacos y el aroma de las flores frescas. Reina tenía 22 años entonces, el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro derecho, y cuando sonrió para preguntarme qué flores quería comprar, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Para su novia?, me preguntó con esa voz dulce que después escucharía susurrar mi nombre en las noches más hermosas de mi vida. No tengo novia, respondí, y me di cuenta de que había sonado como un adolescente nervioso. Son para mi madre, para el altar de la Virgen. Reina sonrió y empezó a armar un ramo de claveles blancos y rosas rosadas, sus manos moviéndose con una delicadeza que me hipnotizó. Llevaba un vestido azul claro, sencillo pero limpio, y aunque no tenía joyas ni zapatos caros, irradiaba una belleza que no necesitaba adornos. Su madre tiene buen gusto, me dijo mientras envolvía las flores en papel de China. Estas son las flores más bonitas del mercado. Pagué las flores y me quedé parado ahí como tonto, buscando una excusa para no irme. Doña Carmen me miraba con una sonrisa conocedora, como si hubiera visto esa misma escena cientos de veces antes. ¿Necesita algo más, joven?, me preguntó Reina, y había algo travieso en sus ojos que me hizo sentir que ella también había notado mi nerviosismo. Sí, dije sin pensar. Me gustaría saber cuándo puedo volver a comprar flores. Reina se rió, y fue la risa más hermosa que había escuchado en mi vida. Estamos aquí todos los días, joven. Las flores no se van a ningún lado. Desde ese día, empecé a inventar excusas para ir al mercado. Que si mi madre necesitaba claveles para el domingo, que si mi hermana Esperanza quería rosas para su cumpleaños, que si la ferretería necesitaba flores para alegrar el mostrador. Doña Carmen se divertía viendo mis torpes intentos de cortejo, y después de 2 semanas, Reina ya me esperaba con una sonrisa cada vez que me veía llegar. La primera vez que la invité a tomar un café, casi me desmayo cuando dijo que sí. Fuimos a un pequeño café cerca de la catedral y hablamos durante horas. Me contó que había estudiado hasta la secundaria antes de que la situación económica de su familia la obligara a trabajar. Su padre, don Evaristo, había muerto cuando ella tenía 16 años, y desde entonces ella y su madre se las habían arreglado solas con el puesto de flores. No es una vida fácil, me dijo mientras revolvía su café con una cucharita pequeña, pero es una vida honesta. Mi padre siempre nos enseñó que el trabajo dignifica, sin importar cuál sea. Yo le hablé de la ferretería, de mis planes de expandir el negocio,
de cómo quería viajar algún día a conocer otras ciudades de México, pero lo que más me gustaba era escucharla hablar de sus sueños. Quería aprender a leer mejor, quizás tomar clases de costura, ayudar a su madre a hacer crecer el negocio de las flores. No son sueños muy grandes, me dijo con una sonrisa tímida, pero son míos. Los sueños no se miden por su tamaño, le respondí. Se miden por la pasión con que los persigues. Reina me miró con esos ojos cafés que parecían guardar todos los secretos del mundo, y supe que me estaba enamorando perdidamente de ella. Durante los siguientes meses, nos vimos en secreto. Sabía que mi padre no aprobaría la relación, al menos no al principio, así que decidí esperar el momento adecuado para presentársela oficialmente. Reina lo entendía. Venía de una familia trabajadora y conocía las diferencias sociales que existían en Guadalajara. Nuestros encuentros se volvieron el mejor momento de mis días. Caminábamos por las plazas del centro, íbamos al cine los domingos por la tarde, y ella me enseñó a ver la ciudad con ojos diferentes. Me llevó a lugares que yo nunca había notado a pesar de haber vivido ahí toda mi vida. Pequeñas capillas escondidas entre las calles, puestecitos de comida donde servían las mejores tortas ahogadas, parques donde las familias humildes llevaban a sus hijos a jugar los fines de semana. Guadalajara es hermosa cuando la miras con amor, me dijo una tarde mientras observábamos el atardecer desde una banca en el Parque Revolución. Pero hay que saber mirar. Yo la miraba a ella y sentía que finalmente entendía lo que significaba amar de verdad. No era solo la atracción física, aunque Reina era hermosa. No era solo la compañía, aunque podía pasar horas hablando con ella sin aburrirme. Era algo más profundo. Era admiración, respeto, el deseo genuino de construir una vida juntos, de protegerla y ser protegido por ella. Después de 6 meses de noviazgo secreto, decidí que había llegado el momento de hablar con mi familia. Una noche de diciembre, después de cerrar la ferretería, me acerqué a mi padre mientras revisaba las cuentas del día. «Papá, tengo algo importante que decirle». Don Hilario levantó la vista de sus papeles. Era un hombre de 55 años, con el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y unos lentes que solo se ponía para leer. Tenía las manos fuertes de alguien que había trabajado toda su vida, pero también la postura elegante de quien había aprendido a moverse en círculos sociales importantes. «¿Qué pasa, hijo? ¿Algún problema en el negocio?» «No, papá. Es algo personal. He estado viendo a una muchacha y... bueno, estoy muy enamorado de ella. Me gustaría presentársela a usted y a mamá». Los ojos de mi padre se iluminaron. Se quitó los lentes y sonrió de una manera que hacía tiempo no veía. «Aureliano, esto es maravilloso, ya era hora de que sientes cabeza. ¿Cuándo nos la vas a presentar? ¿Es de alguna familia que conozcamos? ¿Cómo se llama?» Ahí fue cuando sentí el primer nudo en el estómago. «Se llama Reina Morales, papá. Es una muchacha muy especial, trabajadora, inteligente, de buenos sentimientos. Morales». Mi padre frunció el ceño y se puso los lentes de nuevo. «No conozco a ninguna familia Morales de importancia. ¿A qué se dedican?» «Su madre y ella tienen un puesto de flores en el mercado de San Juan de Dios. Su papá murió hace algunos años, pero era un hombre trabajador, honesto». La expresión de mi padre cambió completamente. La sonrisa desapareció y sus ojos se endurecieron de una manera que me asustó. «¿El mercado de San Juan de Dios? ¿Me estás diciendo que te quieres casar con una florista del mercado? Papá, si la conociera». «No, Aureliano». Se levantó de su silla tan bruscamente que algunos papeles cayeron al suelo. «Yo no crié a mi hijo para que se case con cualquiera. Los Campos tienen una reputación que mantener. Reina no es cualquiera, papá. Es la mujer que amo. El amor se acaba, muchacho. Pero los apellidos y las posiciones sociales duran para siempre. ¿Qué van a decir nuestros amigos? ¿Qué van a decir nuestros socios de negocios? ¿Que el hijo de Hilario Campos se casó con una vendedora de flores?» Esa noche tuvimos la primera de muchas discusiones que marcarían los siguientes meses. Mi madre, doña Estela, trataba de mediar, pero era claro que ella también tenía sus reservas. Mis hermanos, Esperanza y Rodrigo, se mantenían al margen, pero podía ver en sus ojos que estaban divididos entre apoyarme y no desafiar a mi padre. Durante las siguientes semanas, mi padre intentó todas las estrategias posibles para hacerme cambiar de opinión. Primero, me presentó a varias muchachas de familias decentes,
la hija del dueño de la fábrica de textiles más grande de la ciudad, la sobrina de un político influyente, la nieta de una familia de comerciantes ricos. Todas eran bonitas, educadas, con buenas maneras, pero ninguna me hacía sentir lo que sentía cuando veía a Reina sonreír. Después vinieron las amenazas veladas. Si sigues con esa muchacha, me decía, vas a destruir todo lo que hemos construido como familia. ¿Eso quieres? ¿Quieres ser responsable de arruinar el nombre de los Campos? Pero yo ya había tomado mi decisión. En febrero de 1981, le propuse matrimonio a Reina en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera cita. No tenía mucho dinero para un anillo costoso, pero había ahorrado durante meses para comprarle uno pequeño con un diamante que, aunque modesto, brillaba casi tanto como sus ojos cuando dijo que sí. ¿Estás seguro, Aureliano? Me preguntó mientras se ponía el anillo. Tu familia no me acepta. Esto va a traer muchos problemas. Reina, le dije tomando sus manos entre las mías. He vivido 24 años, tratando de hacer feliz a mi padre. Ahora quiero vivir el resto de mi vida tratando de hacerte feliz a ti. Fijamos la fecha para el 15 de agosto, día de la Asunción de María, patrona de Reina. Teníamos 6 meses para planear la boda, y yo esperaba que en ese tiempo mi padre se resignara y aceptara mi decisión. Me equivoqué completamente. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. En casa, las cenas se volvieron campos de batalla silenciosos. Mi padre apenas me hablaba, y cuando lo hacía era solo para asuntos del negocio. Mi madre trataba de mantener la paz, pero se notaba que estaba sufriendo por la división en la familia. Hijo, me decía cuando mi padre no estaba cerca, ¿no puedes reconsiderar? No digo que no te cases con ella, pero tal vez podrían esperar un poco más, conocerse mejor. Mamá, llevamos más de 1 año conociéndonos. La amo, y ella me ama. ¿No es eso suficiente? Mi madre suspiraba y me acariciaba la cara como cuando era niño. El amor es importante, mi niño, pero el matrimonio es para toda la vida. Hay muchas cosas que considerar, pero yo ya no quería considerar nada más. Quería casarme con Reina y construir nuestra propia familia, lejos de las expectativas y presiones de mi padre. La ruptura definitiva llegó en julio, un mes antes de la boda. Mi padre me llamó a su oficina en la ferretería y cerró la puerta tras de mí. Su escritorio estaba lleno de papeles, pero pude ver una fotografía de una muchacha que no reconocí. Aureliano, esta es tu última oportunidad de entrar en razón. Ella se llama Leticia Vázquez. Es hija de don Bernardo Vázquez, dueño de las 3 panaderías más exitosas de Guadalajara. Es una muchacha hermosa, educada, de buena familia. He hablado con su padre, y él estaría encantado de una alianza entre nuestras familias. Miré la fotografía. Leticia era efectivamente hermosa, con rasgos finos y una sonrisa que probablemente había sido ensayada para causar una buena impresión. Pero cuando la miraba no sentía nada, ninguna chispa, ninguna conexión. Papá, ya le he dicho que voy a casarme con Reina. La fecha está puesta, la iglesia está reservada, las invitaciones están enviadas. No voy a cambiar de opinión. Mi padre se levantó lentamente de su silla. Su rostro estaba rojo de la ira, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que podía hacer. Entonces vas a tener que elegir, Aureliano. O ella, o tu familia, o esa florista del mercado, o el apellido Campos. Porque si te casas con ella, para mí ya no tienes nombre. Para mí, ya no eres mi hijo. Las palabras me cayeron como piedras. Sentí que me faltaba el aire, que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero cuando logré recuperar la voz, supe que mi decisión ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Entonces supongo que ya no soy su hijo, papá, porque me voy a casar con Reina Morales el 15 de agosto, con su bendición o sin ella. Salí de esa oficina sabiendo que había cruzado una línea de la que no había regreso, pero también sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Los días que siguieron a esa conversación con mi padre fueron como vivir en una casa embrujada. Todos caminábamos de puntillas, evitando hacer ruido, evitando las miradas, evitando las palabras que pudieran encender otra explosión. Mi madre se la pasaba suspirando y limpiando cosas que ya estaban limpias. Mi hermana Esperanza, que tenía apenas 19 años, me miraba con una mezcla de admiración y miedo, como si yo fuera un héroe y un loco al mismo tiempo. Rodrigo, mi hermano menor de 16 años, simplemente desaparecía de la casa cada vez que podía.
buscando refugio en casa de sus amigos. La ferretería se volvió un lugar tenso. Mi padre y yo trabajábamos en el mismo espacio, pero era como si fuéramos extraños que por casualidad compartían el mismo aire. Él me daba órdenes secas. Aureliano, revisa el inventario de clavos. Aureliano, atiende al cliente de la esquina. Aureliano, cierra la caja registradora. Yo obedecía sin chistar, pero cada palabra que salía de su boca sonaba como el golpe de un martillo sobre metal. Los clientes comenzaron a notar la tensión. Don Eusebio, que había sido cliente de la ferretería desde que yo era niño, me preguntó un día si todo estaba bien en casa. Se nota algo raro, muchacho. Tu papá anda con cara de funeral, y tú pareces que te comiste un limón entero. No sabía qué responderle. ¿Cómo le explicaba que mi padre prefería perderme como hijo antes que aceptar a la mujer que amaba? Mientras tanto, Reina y yo seguíamos con los preparativos de la boda, aunque cada paso se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Habíamos decidido hacer una ceremonia sencilla pero digna. La iglesia de San José, pequeña pero hermosa, con sus paredes de cantera rosa y sus vitrales que pintaban arcoíris en el piso cuando el sol entraba por las ventanas. El padre Morales, sin parentesco con Reina, solo una casualidad del destino, había aceptado casarnos después de las pláticas prematrimoniales, donde nos había hablado sobre el compromiso, la fidelidad y la importancia de construir una familia basada en el amor y el respeto mutuo. El matrimonio no es solo la unión de dos personas, nos había dicho una tarde de julio mientras tomábamos café en la sacristía. Es la unión de dos historias, dos familias, dos formas de ver el mundo. A veces esas diferencias pueden ser un regalo, y a veces pueden ser un desafío. Lo importante es que ustedes estén seguros de que quieren caminar juntos, sin importar lo que venga. Reina había apretado mi mano cuando el padre dijo eso, y yo supe que ella entendía perfectamente lo que significaban sus palabras en nuestra situación. La familia de Reina, por el contrario, me había recibido con los brazos abiertos desde el primer día. Doña Carmen, su madre, era una mujer pequeña pero fuerte, con manos que habían conocido el trabajo duro pero que siempre olían a las flores que vendía. Tenía una manera de hablar directa pero cariñosa, y desde la primera vez que me invitó a comer a su casa, me hizo sentir como si fuera un hijo más. Aureliano, me había dicho mientras servía unos frijoles refritos que sabían a gloria. Yo sé que tu familia no está muy contenta con esta boda, pero quiero que sepas que aquí siempre vas a tener un lugar. Reina te ama, y cualquiera que ame a mi hija como tú la amas, es familia para mí. Su casa era pequeña, apenas 3 cuartos en una vecindad del centro, pero cada rincón estaba lleno de vida. Había flores por todas partes, en jarrones, en macetas, colgando de las vigas del techo. El aroma era embriagante, como vivir dentro de un jardín permanente. La cocina era diminuta, pero doña Carmen lograba crear comidas deliciosas en ese espacio que no era más grande que el baño de mi casa. También conocí a los hermanos menores de Reina, Sebastián, de 18 años, que trabajaba como ayudante en una panadería y soñaba con abrir algún día su propio negocio, y Marisol, de apenas 14, que tenía la misma sonrisa luminosa de su hermana mayor y me adoptó como el hermano mayor que nunca había tenido. ¿Es cierto que tu papá tiene una ferretería muy grande?, me preguntó Marisol la primera vez que comí en su casa, con esa curiosidad inocente de los adolescentes. Sí, pero eso no es lo más importante, le respondí. Lo importante es que tu hermana me hace feliz, y espero hacerla feliz a ella también. Marisol sonrió y le dio un codazo a Reina. Este sí te conviene, hermana. Los otros novios que tuviste solo hablaban de sí mismos. Reina se puso roja como un tomate. Marisol, no digas eso. ¿Qué? Es la verdad. Acuérdate de Ramón, que se la pasaba presumiendo su motocicleta, o de Luis, que solo hablaba de cuánto dinero iba a ganar cuando fuera ingeniero. Fue la primera vez que sentí una punzada de celos, imaginando a Reina con otros hombres, pero también me dio tranquilidad saber que había elegido estar conmigo a pesar de haber tenido otras opciones. Los preparativos de la boda continuaron durante julio. Como no teníamos mucho dinero, decidimos hacer todo lo más sencillo posible pero con mucho amor. Doña Carmen y mi madre se habían conocido finalmente en una reunión que yo había organizado con mucho cuidado, esperando que las dos mujeres más importantes de mi vida se llevaran bien. El encuentro había sido en una cafetería neutral,
y yo estaba más nervioso que cuando le pedí matrimonio a Reina. Mi madre había llegado vestida con su mejor traje, el azul marino que usaba para ir a misa los domingos, y doña Carmen había llegado con un vestido florido sencillo, pero impecable. Al principio, la conversación fue tensa. Mi madre, educada en las formas sociales de la clase media alta, hablaba de manera formal y un poco distante. Doña Carmen, acostumbrada a la honestidad directa de la gente trabajadora, respondía con cordialidad pero sin pretensiones. Pero entonces empezaron a hablar de mí, de la infancia, de las travesuras, de los miedos y las alegrías de criar hijos, y algo mágico sucedió. Descubrieron que, a pesar de venir de mundos diferentes, compartían el mismo amor incondicional por sus hijos y la misma preocupación por su felicidad. Aureliano siempre fue un niño muy sensible, le contó mi madre a doña Carmen mientras tomaban café. Sí, cuando tenía 8 años encontró un pajarito herido en el patio y se quedó despierto toda la noche cuidándolo. No había manera de que se fuera a dormir hasta estar seguro de que el pajarito iba a estar bien. Reina es igual, respondió doña Carmen con una sonrisa. Una vez, cuando tenía 12 años, llegó a la casa con un perrito callejero todo sarnoso y me dijo, «Mamá, este perrito no tiene familia. Puede ser parte de la nuestra. ¿Cómo le dices que no a una niña con ese corazón?» Al final de esa tarde, las dos mujeres se habían despedido con un abrazo genuino, y mi madre me había dicho en el camino a casa, «Es una buena mujer, Aureliano. Se nota que quiere mucho a Reina, y que te va a querer mucho a ti también». Pero mi padre se había negado rotundamente a participar en cualquier preparativo. No quería conocer a la familia de Reina. No quería hablar sobre la ceremonia. No quería ni siquiera escuchar mencionada la fecha de la boda. Era como si hubiera decidido que, si ignoraba completamente el evento, tal vez no sucedería. Una noche de finales de julio, mi hermana Esperanza tocó la puerta de mi cuarto. Entró con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Aureliano, tengo que decirte algo importante». Se sentó en la orilla de mi cama y respiró profundamente antes de hablar. «Papá me pidió que hablara contigo. Me pidió que te dijera que está dispuesto a perdonarte si cambias de opinión antes del día de la boda. Me dijo que si cancelas todo y te casas con la hija de don Bernardo, él va a actuar como si nada de esto hubiera pasado». Sentí una mezcla de dolor y rabia. Mi padre estaba usando a mi hermana menor para hacer su último intento de manipulación. «¿Y tú qué piensas, Esperanza?» Mi hermana me miró con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. «Yo pienso que papá está asustado. Está asustado de que las cosas cambien, de que la familia ya no sea como él la imaginó. Pero también pienso que tú tienes derecho a elegir tu propia vida. ¿Has conocido a Reina?» «Sí», dijo con una sonrisa pequeña. «Mamá me llevó al mercado la semana pasada como por casualidad. Reina es hermosa, Aureliano. Y se nota que te ama mucho porque no pudo dejar de hablar de ti en los 5 minutos que platicamos». Esa confesión me llenó de ternura. Mi madre y mi hermana estaban tratando de tender puentes, de conocer a Reina a pesar de la prohibición de mi padre. «Esperanza, dile a papá que agradezco su oferta, pero que mi decisión ya está tomada. Me voy a casar con Reina el 15 de agosto, y espero que ese día él esté ahí para acompañarme, porque a pesar de todo, sigue siendo mi padre, y lo amo». Los últimos días antes de la boda pasaron como en un sueño extraño. De día, trabajaba en la ferretería con mi padre en un silencio que se había vuelto rutinario. Por las tardes me escapaba para estar con Reina, para ultimar detalles, para intentar olvidar la tormenta que se estaba formando en mi casa. Reina estaba cada día más nerviosa, no por casarse conmigo, eso lo tenía claro, sino por la situación con mi familia. «Aureliano», me dijo una tarde mientras caminábamos por la plaza de armas, «¿estás seguro de que no te vas a arrepentir? ¿Estás seguro de que no me vas a culpar algún día por haberte separado de tu familia?» La detuve en medio de la plaza y tomé su cara entre mis manos. Los faroles acababan de encenderse y su luz dorada se reflejaba en los ojos de Reina, haciéndola ver como un ángel. «Reina Morales, escúchame bien. Tú no me estás separando de mi familia. Mi familia se está separando de mí, por no aceptar el amor que siento por ti. Pero eso no es tu culpa, y no es mi culpa tampoco. A veces las familias cometen errores, y este es el error de mi padre. Pero yo no voy a cometer el error de perderte por el orgullo de él». El día 14 de agosto, la víspera de nuestra boda, llegué a casa después del trabajo esperando encontrar el silencio habitual.
En cambio, escuché voces alteradas que venían de la sala. Mi padre estaba hablando por teléfono y por su tono parecía estar muy molesto. No, Bernardo no va a cambiar de opinión. Mi hijo decidió arruinar su vida y la reputación de nuestra familia. Sí, entiendo que Leticia está decepcionada, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que lo arrastre al altar a la fuerza? Se dio cuenta de que yo estaba ahí, y colgó el teléfono abruptamente. Nos quedamos viendo por un momento que se sintió eterno. Era don Bernardo, me dijo finalmente. Leticia se enteró de tu boda. Está muy dolida. Poa, papá, Leticia ni siquiera me conoce. No puede estar dolida por alguien que nunca fue suyo. Eso no es el punto, Aureliano. El punto es que mañana toda la ciudad va a estar hablando de cómo el hijo de Hilario Campos se casó con una florista del mercado. El punto es que nuestro apellido va a ser la comidilla de todos los chismosos de Guadalajara. Por primera vez en meses, sentí que mi paciencia se agotaba completamente. ¿Sabe qué, papá? Me cansé. Me cansé de sus amenazas, de sus chantajes, de su preocupación por lo que va a decir la gente. Mañana me voy a casar con la mujer que amo. Y si usted no quiere estar ahí para acompañarme, es su decisión. Pero no me vuelva a hablar de apellidos ni de reputaciones, porque lo único que está arruinando nuestra familia es su orgullo. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. A través de la pared pude escuchar a mi padre gritándole a mi madre llorando, a mis hermanos tratando de calmar la situación. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto mirando por la ventana, viendo las estrellas y preguntándome cómo había llegado a este punto. Al día siguiente sería mi boda, el día más importante de mi vida, y mi propia familia estaba destrozada. Pero entonces recordé la sonrisa de Reina, recordé sus manos trabajadoras arreglando flores, recordé su risa cuando le conté algún chiste tonto, recordé la manera en que decía mi nombre como si fuera una canción, y supe que valía la pena. Todo valía la pena por ella. El amanecer del 15 de agosto llegó con un cielo despejado y un aire fresco que prometía un día hermoso. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse el traje que había mandado hacer especialmente para la ocasión, azul marino, sencillo pero elegante, con una corbata gris que mi madre había escogido en uno de los pocos momentos de armonía que habíamos tenido en las últimas semanas. Bajé a desayunar esperando encontrar la casa vacía o, en el mejor de los casos, a mi madre preparando café en silencio. En cambio, encontré a toda la familia sentada alrededor de la mesa de la cocina. Mi padre, mi madre, Esperanza y Rodrigo, todos vestidos con su ropa de domingo, todos mirándome con una mezcla de expectación y nerviosismo. Mi padre se levantó lentamente de su silla. Sus ojos estaban hinchados, como si él también hubiera pasado la noche sin dormir. Se acercó a mí y por un momento pensé que tal vez, en el último minuto, había cambiado de opinión. Aureliano, me dijo con una voz que sonaba ronca, cansada, vamos a ir a tu boda. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿En serio, papá? Sí, no porque esté de acuerdo con tu decisión, pero porque eres mi hijo, y aunque cometas el error más grande de tu vida, no voy a permitir que la gente diga que Hilario Campos no acompañó a su hijo en su boda. No eran las palabras que había esperado escuchar, pero eran suficientes. Mi madre se acercó y me abrazó con fuerza. Todo va a salir bien, mi niño, me susurró al oído. Todo va a salir bien. Una hora después, nos dirigimos a la iglesia de San José. Yo iba en el asiento delantero del Chevrolet de mi padre, y el resto de la familia atrás. Durante el camino nadie habló. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero al menos estábamos juntos. Cuando llegamos a la iglesia, ya había varias personas esperando afuera. Amigos míos de la infancia, algunos clientes de la ferretería, vecinos de la colonia. También estaba la familia de Reina, doña Carmen, Sebastián y Marisol, todos vestidos con su mejor ropa, sonriendo nerviosamente. Entré a la iglesia y vi que estaba más llena de lo que había esperado. Las bancas del lado izquierdo estaban ocupadas por la familia y amigos de Reina, gente sencilla, trabajadora, con rostros honestos y sonrisas genuinas. Las bancas del lado derecho tenían menos gente, pero ahí estaban algunos de mis amigos, y en la primera fila, mi familia. El padre Morales ya estaba en el altar, revisando sus papeles y sonriendo con esa tranquilidad que solo tienen los hombres de Dios. Me acerqué a él y esperé, y entonces,
Las puertas de la iglesia se abrieron y entró Reina. Nunca en mi vida había visto algo tan hermoso. Llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había mandado hacer, con una costurera del barrio. No tenía encajes complicados ni adornos costosos, pero le quedaba perfecto, realzando su figura delgada y su porte natural. Su cabello estaba recogido en un chongo elegante, con algunas flores pequeñas que brillaban como perlas entre sus rizos negros. No tenía velo largo ni cola dramática, pero no los necesitaba. Su belleza venía de adentro, y esa mañana irradiaba una luz que llenaba toda la iglesia. Caminó hacia el altar del brazo de Sebastián, su hermano, que había aceptado con orgullo la responsabilidad de entregarla en matrimonio. Cuando llegó a mi lado y me sonrió, sentí que todas las preocupaciones y todos los conflictos de los últimos meses desaparecían. Solo existíamos ella y yo, y la promesa que estábamos a punto de hacernos. «Estás hermosa», le susurré, y ella me apretó la mano. «Tú también», me respondió, y supe que hablaba en serio. La ceremonia comenzó. El padre Morales habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la importancia de construir una familia basada en el respeto mutuo y la confianza. Sus palabras sonaban como música en mis oídos, porque cada una de ellas describía exactamente lo que Reina y yo habíamos encontrado juntos. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, tomé las manos de Reina entre las mías y le hablé desde el corazón. «Reina, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo trabajar duro para darte la vida que mereces. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Reina tenía lágrimas en los ojos cuando respondió: «Aureliano, prometo ser tu compañera fiel y leal. Prometo apoyarte en todos tus sueños. Prometo construir contigo una familia llena de amor y alegría. Te amo hoy, te voy a amar mañana, y te voy a amar para siempre». Intercambiamos anillos, esos pequeños círculos de oro que representaban nuestro compromiso eterno. Cuando el padre Morales nos declaró marido y mujer, nos besamos con una pasión que había estado contenida durante todos esos meses de preparativos y preocupaciones. La iglesia estalló en aplausos. Me volví hacia las bancas y vi a mi madre secándose las lágrimas con un pañuelo, a mis hermanos sonriendo genuinamente por primera vez en meses, a doña Carmen llorando de felicidad, y vi a mi padre. Estaba sentado en la primera banca, rígido, con los brazos cruzados. No estaba aplaudiendo, no estaba sonriendo. Me miraba con una expresión que no pude descifrar, pero que me llenó de inquietud. Salimos de la iglesia como marido y mujer, tomados de la mano, sonriendo para las fotografías que algunos amigos estaban tomando. Afuera nos esperaban más familiares y amigos, tirando arroz y pétalos de flores, gritando felicitaciones. Pero entonces, sucedió algo que cambió todo. Mientras Reina y yo recibíamos felicitaciones y abrazos, mi padre se acercó. La gente se fue apartando, creando un círculo alrededor de nosotros. El ambiente, que había estado lleno de alegría, se volvió tenso de repente. Mi padre se plantó frente a nosotros, con esa mirada dura que había aprendido a temer en los últimos meses. Reina apretó mi mano, y pude sentir que empezó a temblar ligeramente. «Papá», empecé a decir, esperando que tal vez fuera a darnos su bendición, que tal vez el hecho de haber estado presente en la ceremonia significaba que había aceptado nuestra unión. Pero entonces, con una voz que se escuchó por toda la plaza de la iglesia, mi padre gritó las palabras que me atravesaron como un puñal: «Prefiero perder un hijo que verte casado con ella». El silencio que siguió al grito de mi padre fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido en seco, como si todas las personas que estaban celebrando nuestra boda se hubieran convertido en estatuas de sal. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Reina me soltó la mano. La sentí alejarse de mí, no físicamente, sino emocionalmente, como si las palabras de mi padre hubieran creado un abismo entre nosotros. Cuando la miré, vi que sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación, de dolor profundo, de una herida que sabía que tardaría mucho tiempo en sanar. «Reina», susurré, tratando de alcanzar su mano de nuevo, pero ella dio un paso atrás. Mi padre seguía parado frente a nosotros, con el pecho agitado como si hubiera corrido una maratón, con los ojos brillantes de una furia que había estado conteniendo durante meses. Su traje de domingo,
que mi madre había planchado con tanto cuidado esa mañana, se veía arrugado y su corbata estaba torcida. Parecía un hombre que había perdido la razón. La primera en reaccionar fue doña Carmen. Se acercó a mi padre con una dignidad que me partió el corazón, porque a pesar de que acababa de ser insultada de la manera más cruel posible, mantuvo la cabeza en alto. Señor Campos, le dijo con una voz que temblaba pero que sonaba firme, entiendo que usted no esté de acuerdo con esta boda, entiendo que piense que su hijo merece algo mejor que mi hija, pero Reina es una mujer buena, trabajadora, honesta. No se merece que la humillen de esta manera. Mi padre la miró como si fuera la primera vez que la veía realmente. Por un momento, vi algo parecido a la vergüenza cruzar por sus ojos, pero entonces su orgullo volvió a tomar control. Señora, esto no es nada personal contra su hija, pero mi hijo está cometiendo un error que va a lamentar toda su vida. Ya basta. La voz que gritó era mía, pero sonaba como si viniera de otra persona, de alguien más fuerte y más valiente de lo que yo me sentía en ese momento. Toda la rabia, toda la frustración, todo el dolor de los últimos meses salió de mi garganta como una erupción volcánica. Me acerqué a mi padre hasta quedar cara a cara con él. Pude ver las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes, los años de trabajo duro marcados en sus manos, pero también pude ver la terquedad, el orgullo ciego que lo estaba destruyendo desde adentro. Papá, usted acaba de humillar públicamente a mi esposa, a la mujer que amo, en el día más importante de nuestras vidas. Acaba de lastimar no solo a Reina, sino a su madre, a sus hermanos, a todas las personas que vinieron aquí con amor para celebrar con nosotros. Aureliano, empezó mi padre, pero yo no lo dejé continuar. No, papá, ya no. Usted quería que yo eligiera entre ella y usted. Ya elegí. Elegí a la mujer que me ama sin condiciones, que me acepta como soy, que no me pide que cambie para cumplir con sus expectativas. Usted perdió un hijo hoy, pero no por culpa de Reina. Lo perdió por su propia incapacidad de amar sin juzgar. Mi madre se acercó llorando, tratando de mediar como había hecho durante todos esos meses. Aureliano, hijo, por favor. Hilario, por favor. No pueden terminar así. Es el día de la boda. Es un día de alegría. Pero yo ya había tomado mi decisión. Me volví hacia Reina, que seguía parada ahí como una estatua frágil que podía romperse con un soplo de viento. Reina, vámonos de aquí. Ella me miró con esos ojos cafés que ahora parecían dos pozos de dolor. Aureliano, tal vez tu papá tiene razón. Tal vez tú sí mereces algo mejor que yo. Tal vez. No. La interrumpí antes de que pudiera terminar esa frase horrible. Reina, mírame. Mírame a los ojos. Ella levantó la mirada hacia mí, y en ese momento sentí que toda la plaza, toda la gente, todo el mundo desapareció. Solo existíamos ella y yo. Tú eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Eres inteligente, trabajadora, generosa, hermosa por dentro y por fuera. Las palabras de mi padre no cambian nada de eso. No permitas que el orgullo de un hombre amargado te haga dudar de tu propio valor. Tomé su mano y la puse sobre mi corazón. Esto te pertenece a ti, Reina Morales de Campos. Solo a ti. Y nada de lo que diga cualquier persona puede cambiar eso. Por primera vez desde el grito de mi padre, Reina sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero era una sonrisa. ¿De verdad soy Reina de Campos ahora? Sí, le dije, y la besé ahí mismo, delante de toda la gente, delante de mi padre, delante del mundo entero. Eres mi esposa y yo soy tu marido, y nada ni nadie puede cambiar eso. Cuando nos separamos vi que algunas de las personas que habían estado viendo el espectáculo comenzaron a aplaudir. Primero fueron los amigos de Reina, luego algunos de mis amigos, luego más gente, hasta que toda la plaza se llenó de aplausos. Mi padre seguía parado ahí, viendo cómo la gente nos felicitaba, cómo nos abrazaban, cómo nos demostraban que el amor había ganado sobre el prejuicio. Vi que su expresión cambió, que algo parecido al arrepentimiento comenzó a asomar en sus ojos, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Mi madre se acercó a nosotros con lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdónenlo, nos susurró. Por favor, perdónenlo. Él no sabe lo que hace cuando se pone así. Yo abracé a mi madre, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Mamá, yo lo perdono, pero eso no significa que voy a olvidar. Y no significa que voy a permitir que vuelva a lastimar a Reina.
Mis hermanos se acercaron también. Esperanza abrazó a Reina y le susurró algo al oído que la hizo sonreír un poco más. Rodrigo, mi hermano menor, me dio una palmada en la espalda. Estuvo bien lo que hiciste, hermano. Alguien tenía que plantarle cara. Decidimos continuar con la pequeña recepción que habíamos planeado en casa de doña Carmen. No era nada fancy, solo tamales, agua fresca, un pequeño pastel que había hecho una vecina, y música de mariachi que Sebastián había conseguido con unos amigos músicos. Pero después de lo que había pasado en la iglesia, se sentía como el lugar más seguro del mundo. Mi padre no vino. Se fue caminando hacia su carro sin decir una palabra más, con la cabeza baja y los hombros caídos. Mi madre se debatió visiblemente entre seguirlo y quedarse con nosotros, pero finalmente decidió ir tras él. Voy a hablar con él, nos dijo antes de irse. Esto no puede terminar así. Ustedes son familia. Esperanza y Rodrigo sí se vinieron con nosotros a casa de doña Carmen. Al principio se sentían un poco incómodos, fuera de lugar en esa casa pequeña llena de flores y gente sencilla, pero la calidez de la familia Morales fue derritiendo poco a poco sus reservas. Marisol, la hermana menor de Reina, se encargó de entretener a Esperanza, enseñándole cómo hacer flores de papel crepé para decorar la mesa. Rodrigo terminó tocando la guitarra con los mariachis, descubriendo que tenía más talento musical del que cualquiera de nosotros sabía. Tu familia es muy linda, me dijo Reina más tarde, mientras bailábamos una canción lenta en el pequeño patio de su casa. Esperanza y Rodrigo son muy buenos muchachos. Son tus cuñados ahora, le recordé. También son tu familia. Reina sonrió, pero pude ver que todavía había una sombra de tristeza en sus ojos. ¿Crees que tu papá algún día me va a aceptar? Era una pregunta que yo también me había hecho, pero no tenía respuesta. No lo sé, amor. Espero que sí. Pero si no lo hace, esa va a ser su pérdida, no la nuestra. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hubo música, baile, comida deliciosa y muchas lágrimas de alegría. Los vecinos de la cuadra se fueron sumando poco a poco, trayendo sillas, más comida, más música. Se volvió una celebración de barrio, llena de calor humano y amor genuino. Cerca de las 11 de la noche, cuando los últimos invitados se estaban despidiendo, mi madre regresó. Llegó sola, con los ojos hinchados de llorar, pero con una sonrisa forzada en la cara. ¿Cómo está papá?, le pregunté. Mi madre suspiró profundamente. Está procesando lo que pasó. Creo que se dio cuenta de que se pasó de la raya, pero ya sabes cómo es tu padre. Es muy orgulloso para admitir que se equivocó. Se acercó a Reina y la abrazó con fuerza. Mija, perdónalo. Sé que lo que dijo fue horrible, imperdonable, pero en el fondo es un buen hombre. Solo está asustado de perder a su hijo. Reina correspondió el abrazo de mi madre. Señora Estela, yo no quiero separarlos. Yo solo quiero que me den la oportunidad de demostrarles que soy digna del amor de Aureliano. Ya nos lo demostraste, mija. El problema no eres tú. El problema es el orgullo de mi marido. Esa noche, Reina y yo nos fuimos a nuestro nuevo hogar, un pequeño departamento que habíamos rentado cerca del centro de la ciudad. No era gran cosa, solo 2 cuartos, una cocina diminuta y un baño que compartíamos con los vecinos del piso de arriba, pero era nuestro. Mientras Reina se cambiaba el vestido de novia, yo me senté en la cama y pensé en todo lo que había pasado ese día. Había empezado como el día más feliz de mi vida y se había convertido en algo mucho más complejo. Me había casado con la mujer que amaba, pero también había perdido a mi padre, al menos temporalmente. ¿En qué piensas?, me preguntó Reina cuando salió del baño, ya vestida con un camisón sencillo de algodón blanco. En que hoy cambió todo para nosotros. Ya no somos novios planeando un futuro, somos marido y mujer construyendo una vida juntos. Reina se acostó a mi lado y puso su cabeza en mi hombro. ¿Te arrepientes? ¿De casarme contigo? Jamás. ¿De la manera en que pasaron las cosas? Un poco. Me duele que mi padre nos haya lastimado así. A mí también me duele, admitió Reina. Pero Aureliano, yo sabía que esto podía pasar. Desde el primer día supe que tu familia no me iba a aceptar fácilmente. Lo que no sabía era si tú serías lo suficientemente fuerte para elegirme a pesar de eso. ¿Y ahora ya lo sabes? Ahora sé que elegiste correctamente al elegirme a mí, y que yo elegí correctamente al elegirte a ti. Nos quedamos despiertos hasta muy tarde esa noche, hablando sobre nuestros sueños.
nuestros miedos, nuestros planes para el futuro. Decidimos que íbamos a trabajar duro para demostrarle a mi familia, y especialmente a mi padre, que nuestro matrimonio era sólido, que nuestro amor era real, y que juntos podíamos construir algo hermoso. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla de felicidad pura y desafíos constantes. Reina siguió trabajando en el puesto de flores con su madre, y yo seguí trabajando en la ferretería con mi padre, aunque la tensión entre nosotros era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. En el trabajo, mi padre me trataba como a un empleado cualquiera. Nada de conversaciones familiares, nada de consejos sobre el negocio, nada de los planes que solíamos hacer juntos para expandir la ferretería, solo órdenes secas y silencio incómodo. Los clientes se daban cuenta, por supuesto. Don Eusebio, que conocía a nuestra familia desde que yo era niño, me preguntó un día qué estaba pasando. Aureliano, hijo, tu papá anda muy raro últimamente. Y tú también, para ser honesto. ¿Todo bien en casa? Todo bien, don Eusebio. Solo ajustes familiares. Don Eusebio frunció el ceño. Era un hombre mayor, con la sabiduría que da vivir muchos años y ver muchas cosas. Mira, muchacho, yo no sé qué está pasando entre tu papá y tú, pero déjame decirte algo. La vida es muy corta para desperdiciarla en rencores familiares. Cualquier problema que tengan, arréglelo antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza durante días. Yo quería arreglar las cosas con mi padre, pero no sabía cómo. Él había sido quien había cruzado la línea, quien había humillado a Reina públicamente. Si alguien tenía que dar el primer paso para la reconciliación, debería ser él. Mientras tanto, en casa éramos completamente felices. Reina había transformado nuestro pequeño departamento en un hogar cálido y acogedor. Había flores en cada rincón, cortinas coloridas que ella misma había cosido, y siempre olía a comida casera deliciosa. Por las noches, después del trabajo, nos sentábamos a cenar en nuestra pequeña mesa de la cocina y nos contábamos cómo había sido el día. Reina me hablaba de los clientes del mercado, de las señoras que venían a comprar flores para sus altares, de los novios jóvenes que compraban rosas para sus novias. Yo le contaba sobre la ferretería, sobre los proyectos de construcción que estaban empezando en la ciudad, sobre los planes que tenía para algún día abrir mi propio negocio. ¿Tu propio negocio?, me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntos. ¿No vas a quedarte en la ferretería de tu papá? La pregunta me tomó por sorpresa porque ni yo mismo sabía la respuesta. No lo sé. Siempre pensé que iba a heredar el negocio, que iba a trabajar ahí toda la vida, pero después de lo que pasó, no sé si mi papá todavía quiere que sea su socio. ¿Y tú qué quieres? Era una buena pregunta. ¿Qué quería yo? Quiero trabajar con mis manos, construir cosas, ayudar a la gente a arreglar sus casas, sus vidas. Pero también quiero ser independiente, tomar mis propias decisiones, no tener que pedirle permiso a nadie para nada. Reina sonrió y me dio un beso en la mejilla. Entonces algún día vas a tener tu propio negocio, y yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Un día de octubre, 3 meses después de nuestra boda, recibí una visita inesperada en la ferretería. Era Sebastián, el hermano de Reina. Entró nervioso, quitándose la gorra de trabajo y mirando alrededor como si fuera la primera vez que entraba a una ferretería. Aureliano, ¿podemos hablar en privado? Mi padre estaba en la trastienda revisando facturas, así que salimos a la banqueta de enfrente. ¿Qué pasa, Sebastián? Te ves preocupado. Es sobre Reina, me dijo. Inmediatamente sentí que el estómago se me encogía. Ella no me dijo que te dijera esto, pero creo que tienes que saberlo. ¿Saber qué? Algunas señoras del mercado han estado hablando mal de ella, diciendo que se casó contigo solo por el dinero, que no te conviene, que tarde o temprano te vas a cansar de ella y la vas a dejar por alguien de tu clase social. La rabia me subió como una ola caliente. ¿Quiénes? ¿Qué señoras? No importa quiénes. Lo que importa es que Reina las está escuchando y está empezando a creer que tal vez tienen razón. Ayer la encontré llorando en el puesto, y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que tal vez tu papá tenía razón, que tal vez tú mereces algo mejor que ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 3 meses de matrimonio feliz, después de todas las noches que habíamos pasado hablando de nuestros sueños y planes, ¿Reina todavía dudaba de nuestro amor? Sebastián, gracias por decirme. Voy a hablar con ella esta noche.
Aureliano, hermano, yo sé que amas a mi hermana, pero ella necesita que se lo demuestres. Necesita sentir que está segura contigo, que no la vas a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Esa noche llegué a casa con un ramo de flores que había comprado en otro puesto del mercado, para que Reina no sospechara que Sebastián había hablado conmigo. Cuando entré al departamento, ella estaba en la cocina preparando la cena, pero se notaba triste, distraída. ¿Cómo te fue hoy, amor?, le pregunté, dándole las flores y un beso en la mejilla. Bien, me respondió, pero no me miró a los ojos. ¿Y a ti? Durante la cena traté de sacar el tema de manera natural. Reina, ¿hay algo que te esté preocupando? Te noto un poco distante últimamente. Ella dejó de comer y me miró con esos ojos que habían perdido un poco de su brillo. Aureliano, ¿tú crees que hicimos lo correcto casándonos? La pregunta me dolió como una bofetada. ¿Por qué me preguntas eso? Por supuesto que hicimos lo correcto. Es que la gente habla mucho. Dicen que yo no soy la mujer adecuada para ti. Dicen que tu familia tiene razón en no aceptarme. Y a veces pienso que tal vez... No, la interrumpí, levantándome de la silla y arrodillándome junto a ella. Reina, mírame. Las personas que dicen eso no nos conocen. No saben lo feliz que me haces. No saben que cada mañana me despierto agradecido de tenerte a mi lado. Tomé sus manos entre las mías. Escúchame bien, Reina Morales de Campos. Tú eres exactamente la mujer que necesito en mi vida. Eres fuerte cuando yo soy débil. Eres sabia cuando yo soy impulsivo. Eres generosa cuando yo soy egoísta. No cambiaría nada de ti, ni siquiera para que mi padre nos aceptara. ¿De verdad?, me preguntó con una voz pequeña, vulnerable. ¿De verdad? Y si la gente del mercado no puede ver lo extraordinaria que eres, ese es su problema, no el nuestro. Esa noche hicimos el amor con una pasión renovada, con la urgencia de dos personas que se habían dado cuenta de que el amor hay que cuidarlo y protegerlo todos los días, porque el mundo está lleno de gente que no entiende y que trata de destruir lo que no pueden tener. Al día siguiente, tomé una decisión que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Llegué temprano a la ferretería y esperé a que llegara mi padre. Cuando entró con su paso firme y su cara seria de siempre, lo detuve antes de que pudiera ir a su escritorio. Papá, tenemos que hablar. Él me miró con esa expresión que había perfeccionado en los últimos meses, una mezcla de frialdad y resignación. ¿Sobre el trabajo? Si es sobre tu matrimonio, ya te dije que no tengo nada que decir al respecto. Es sobre el trabajo, pero también sobre nosotros. Papá, llevo 3 meses trabajando aquí en esta tensión horrible. Usted me trata como si fuera un extraño. Los clientes se dan cuenta, y yo ya no aguanto más. Mi padre se quitó la chaqueta y la colgó cuidadosamente en su gancho, como hacía todas las mañanas. Era una rutina que había visto miles de veces, pero ese día me pareció infinitamente triste. ¿Qué quieres, Aureliano? ¿Que finja que estoy feliz con tus decisiones? ¿Que actúe como si no me importara que hayas arruinado tu futuro? Quiero que me trate como a su hijo. Quiero que conozca a Reina de verdad, que le dé una oportunidad de demostrarle qué clase de mujer es. Y si no puede hacer eso, entonces quiero que me diga si todavía tengo futuro en este negocio o si debería buscar trabajo en otra parte. Por primera vez en meses, vi algo parecido al dolor real en los ojos de mi padre. Se sentó pesadamente en su silla y se quedó callado durante un rato largo. Aureliano, me dijo finalmente, yo he trabajado toda mi vida para construir este negocio, para darles un futuro a ti y a tus hermanos. Todo lo que he hecho ha sido pensando en la familia, en el apellido Campos, en el legado que voy a dejar. Lo sé, papá, y lo respeto, pero mi familia ahora incluye a Reina, y si usted no puede aceptar eso, entonces tal vez es mejor que sigamos caminos separados. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. ¿Me estás dando un ultimátum, muchacho? No, papá. Le estoy dando la oportunidad de decidir qué es más importante, su orgullo o su hijo. Mi padre se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que tal vez no me iba a responder. Se quitó los lentes, los limpió cuidadosamente con su pañuelo, se los volvió a poner, y finalmente me miró con una expresión que no había visto antes en su rostro. Aureliano, dame una semana para pensar en todo esto. No era la respuesta que había esperado, pero al menos era una respuesta. Está bien, papá. Una semana.
Esa noche le conté a Reina sobre la conversación con mi padre. Estábamos sentados en el pequeño sillón de nuestra sala, ella tejiendo un suéter para el bebé que esperaba mi prima Esperanza, y yo leyendo el periódico, aunque en realidad no podía concentrarme en las noticias. ¿Crees que va a cambiar de opinión?, me preguntó sin levantar la vista de su tejido. No lo sé, amor, pero al menos aceptó pensar en ello. Eso es más de lo que ha hecho en estos 3 meses. Reina puso su tejido en su regazo y me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las apariencias. Aureliano, si tu papá no cambia, ¿de verdad estarías dispuesto a dejar la ferretería? Era una pregunta que me había estado torturando desde que salí de la oficina de mi padre. La ferretería no era solo un trabajo para mí, era mi vida, mi futuro, la herencia de generaciones de hombres campos que habían trabajado duro para construir algo sólido. Sí, le respondí, y al decirlo, me di cuenta de que era completamente cierto. Si es necesario escoger entre el negocio y tú, siempre voy a escogerte a ti. Reina sonrió y se acercó a mí en el sillón. No quiero que tengas que escoger. Quiero que tengas todo. Una familia que te ame y un trabajo que te haga feliz. Tal vez podamos tener ambas cosas, pero si no, prefiero construir algo nuevo contigo que conservar algo viejo sin ti. Durante esa semana la tensión en la ferretería fue insoportable. Mi padre y yo trabajábamos como dos extraños que por casualidad compartían el mismo espacio. Los clientes se daban cuenta de la atmósfera extraña, y algunos hasta preguntaban si íbamos a cerrar el negocio. En casa, traté de mantener una actitud positiva, pero Reina me conocía demasiado bien. Sabía que estaba sufriendo por la situación con mi padre, aunque tratara de ocultarlo. ¿Has hablado con tu mamá?, me preguntó una noche mientras preparábamos la cena juntos. No he ido a la casa desde la boda. No quiero crear más problemas. Aureliano, ella es tu mamá. Debe estar sufriendo mucho viendo a la familia dividida así. Reina tenía razón, como casi siempre. Al día siguiente, después del trabajo, fui a visitar a mi madre. Cuando toqué la puerta fue Esperanza quien me abrió. «Aureliano», gritó, y me abrazó como si hubiera regresado de una guerra. «Qué bueno que viniste. Mamá te extraña mucho». Mi madre estaba en la cocina preparando mole, y cuando me vio se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó fuerte. Olía a comida casera y a ese perfume suave que siempre usaba para ir a misa. «Mi niño, ¿cómo te he extrañado? ¿Cómo está Reina? ¿Cómo están en su nueva casa?». Le conté sobre nuestra vida de casados, sobre el departamento, sobre los planes que teníamos. Mi madre escuchaba con atención, haciendo preguntas, sonriendo cuando le contaba las cosas bonitas que Reina hacía para convertir nuestra casa en un hogar. «¿Y tu papá?», me preguntó finalmente, aunque por su tono sabía que ya conocía la respuesta. «Mamá, le di una semana para decidir si quiere que siga trabajando en la ferretería. No puedo seguir así, trabajando en esa tensión horrible todos los días». Mi madre suspiró profundamente. «Aureliano, tu papá está sufriendo mucho. No lo demuestra porque es muy orgulloso, pero está sufriendo. Se levanta todas las noches a caminar por la casa, como cuando tú eras bebé y tenías cólicos. ¿Por qué está sufriendo, mamá? Yo soy el mismo hijo que siempre fui. Lo único que cambió es que me casé con la mujer que amo. Está sufriendo porque se dio cuenta de que cometió un error muy grande el día de tu boda, pero es tan terco que no sabe cómo arreglarlo. No sabe cómo pedirles perdón a ti y a Reina sin sentir que está perdiendo la autoridad de padre». Esa revelación me sorprendió. Durante todos esos meses había pensado que mi padre estaba firme en su posición, convencido de que él tenía la razón. No se me había ocurrido que tal vez él también estaba sufriendo. ¿Tú crees que realmente quiere arreglar las cosas? Sé que quiere arreglarlo, mi niño, pero necesita ayuda. Necesita que alguien le tienda un puente. Esa noche, mientras Reina y yo cenábamos, le conté sobre mi conversación con mi madre. Reina escuchó en silencio, y cuando terminé, me sorprendió con su respuesta. «Aureliano, tal vez deberíamos invitar a tus papás a cenar aquí, a nuestra casa». La idea me pareció una locura. «Reina, mi papá ni siquiera sabe dónde vivimos. No ha mostrado ningún interés en conocer nuestra vida. Exactamente por eso, si él no viene a conocer nuestra vida, llevémosle nuestra vida a él, pero en nuestro territorio, donde podamos mostrarle quiénes somos realmente». La propuesta de Reina era arriesgada, pero también brillante. En nuestra casa, lejos de la ferretería y de la tensión del negocio,
Tal vez podríamos tener una conversación real, honesta. ¿Estás segura? Después de lo que te dijo el día de la boda, estoy segura. Aureliano, yo no me casé solo contigo. Me casé con tu familia también, para bien o para mal, y no voy a permitir que esa familia se destruya por mi culpa. Al día siguiente, fui a buscar a mi madre a la salida de misa. Le propuse la idea de la cena, y sus ojos se iluminaron como los de una niña. ¡Qué maravillosa idea! Pero, ¿crees que tu papá va a aceptar? No lo sé, pero tú puedes convencerlo. Dile que es importante para ti, que necesitas que la familia esté unida. Mi madre me prometió que hablaría con mi padre esa misma noche. 2 días después, recibí un mensaje con Rodrigo. Mis padres aceptaban la invitación para cenar el sábado siguiente. Reina y yo pasamos toda la semana preparando esa cena como si fuera el evento más importante de nuestras vidas. Limpiamos el departamento hasta que cada rincón brillaba. Compramos flores frescas para decorar la mesa, y Reina planificó un menú que incluía todos los platillos favoritos de mi padre: caldo de pollo, chiles rellenos, arroz rojo y su postre favorito, flan de vainilla. El sábado por la noche, a las 7 en punto, tocaron la puerta. Cuando abrí, encontré a mis padres parados en el pasillo. Mi padre vestía su traje de los domingos, y mi madre llevaba un vestido que hacía tiempo no le veía, el azul con florecitas que se ponía en ocasiones especiales. «Pasen, por favor», les dije, tratando de sonar natural a pesar de que el corazón me latía como tambor. Mi padre entró primero, mirando alrededor con esos ojos analíticos que siempre usaba cuando evaluaba un negocio. Pude ver que notó las cortinas que Reina había cosido, las flores en cada mesa, la limpieza impecable, el olor a comida casera que llenaba todo el espacio. «Buenas noches, señor Campos, señora Estela», dijo Reina desde la puerta de la cocina, con una sonrisa nerviosa pero genuina. «Bienvenidos a nuestra casa». Mi madre se acercó inmediatamente y abrazó a Reina. «Mija, qué bonita está tu casa. Se nota que tienes muy buen gusto». Mi padre se quedó parado en la sala sin decir nada, pero pude ver que sus ojos seguían examinando cada detalle. Finalmente, se acercó a Reina. «Señora, Reina», dijo con voz formal, «gracias por la invitación». Era la primera vez que escuchaba a mi padre decir el nombre de mi esposa sin desprecio. Era un pequeño paso, pero era un paso. La cena comenzó en silencio. Mi madre trataba de mantener la conversación, preguntándole a Reina sobre las flores del mercado, elogiando la comida, contando anécdotas divertidas sobre mis hermanos. Reina respondía con gracia y calidez, sirviendo más comida, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Mi padre comía en silencio, pero pude notar que vaciaba su plato completamente, algo que no hacía cuando no le gustaba la comida. Fue durante el segundo plato cuando pasó algo inesperado. Mi padre, que había estado cortando su chile relleno cuidadosamente, levantó la vista y le dijo a Reina: «La comida está muy buena. ¿Quién te enseñó a cocinar así?» Reina se sonrojó ligeramente. «Mi mamá, señor. Ella dice que cocinar es un acto de amor, que la comida sabe mejor cuando la preparas pensando en las personas que la van a comer». «Tu mamá es una mujer sabia», respondió mi padre, y por primera vez en meses, su voz sonó completamente sincera. Después de eso, la conversación se fue relajando poco a poco. Mi padre le preguntó a Reina sobre su trabajo en el mercado, sobre cómo había empezado el negocio de las flores, sobre sus planes para el futuro. Reina respondía con honestidad, sin tratar de impresionar, solo siendo ella misma. Cuando llegamos al postre, mi padre probó el flan y cerró los ojos con placer. «Hace años que no comía un flan así de bueno. ¿Cuál es tu secreto?» «No hay secreto, señor. Solo paciencia y mucho amor». Después de la cena, mientras Reina servía café, mi padre me pidió que saliéramos a la pequeña terraza del departamento. Era apenas 1 metro cuadrado con vista a los techos de las casas vecinas, pero Reina lo había llenado de plantas en macetas, creando un pequeño jardín colgante. «Aureliano», me dijo mi padre, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros, «tengo que decirte algo importante». Esperé en silencio, preparándome para cualquier cosa. «Esa muchacha, Reina, no es lo que yo pensaba». «¿Qué quiere decir?» Mi padre se quedó callado por un momento, como si estuviera luchando con palabras que no sabía cómo decir. «Pensé que era una oportunista, alguien que se había casado contigo por interés. Pensé que no sabría cómo comportarse, que no tendría educación,
que iba a ser una vergüenza para la familia. Sentí que la rabia comenzaba a subir, pero me contuve. Mi padre estaba tratando de decirme algo importante. Pero esta noche vi a una mujer que te ama de verdad. Vi a alguien que ha convertido este departamento pequeño en un hogar hermoso. Vi a alguien que cocinó con amor, que nos recibió con respeto y dignidad, que no trató de impresionarme, sino de conocerme. Mi padre se volteó hacia mí, y por primera vez en meses, sus ojos no tenían esa dureza que había aprendido a temer. Aureliano, cometí un error muy grande el día de tu boda. Dije cosas horribles, lastimé a Reina, te lastimé a ti, lastimé a toda la familia. Y lo peor es que lo hice por orgullo, por miedo a lo que iba a decir la gente. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre más orgulloso que conocía, me estaba pidiendo perdón. Papá, déjame terminar, por favor. Quiero pedirte perdón a ti y quiero pedirle perdón a Reina. Sé que tal vez no me van a perdonar y lo entendería, pero necesito que sepan que me equivoqué, que fui un tonto, y que si me dan la oportunidad, quiero conocer a mi nuera de verdad. Quiero ser parte de la familia que ustedes están construyendo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Durante meses había soñado con escuchar estas palabras, pero ahora que las estaba escuchando no sabía qué responder. Papá, por supuesto que lo perdono. Usted es mi padre, y lo amo. Pero quien realmente necesita escuchar esto es Reina. Regresamos a la sala, donde Reina y mi madre estaban viendo álbumes de fotografías de la boda. Cuando mi padre se acercó y le pidió que hablaran a solas, pude ver que Reina se puso nerviosa, pero aceptó. Se sentaron en el sillón, y mi padre, con una humildad que nunca le había visto, le tomó las manos a Reina. Reina, necesito pedirte perdón. Lo que te dije el día de tu boda fue imperdonable. Te humillé públicamente, lastimé tus sentimientos, y lo hice sin conocerte realmente, solo por mis prejuicios. Reina tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada, esperando a que mi padre terminara. Esta noche me demostraste qué clase de mujer eres. Vi cómo amas a mi hijo, cómo has hecho de este lugar un hogar, cómo nos recibiste con respeto a pesar de cómo te traté. Me demostraste que yo estaba completamente equivocado. Señor Campos, empezó Reina, pero mi padre la interrumpió. Por favor, dime, papá, si me das la oportunidad, me gustaría ser tu papá también. Reina se echó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Se abrazó a mi padre y él la abrazó de vuelta, y en ese momento supe que nuestra familia finalmente se había sanado. Los meses que siguieron fueron completamente diferentes. Mi padre no solo aceptó a Reina, sino que se volvió uno de sus admiradores más grandes. Empezó a ir al mercado a comprarle flores, no porque las necesitara, sino porque le gustaba platicar con ella y con doña Carmen. Descubrió que doña Carmen tenía un sentido para los negocios que él respetaba, y empezó a darle consejos sobre cómo expandir el puesto de flores. En la ferretería, volvimos a ser el equipo que habíamos sido antes. Mi padre me empezó a incluir de nuevo en todas las decisiones importantes, y hasta comenzó a hablar sobre expandir el negocio, tal vez abrir una segunda sucursal. Aureliano, me dijo una tarde mientras cerrábamos la ferretería, he estado pensando en algo. ¿Te gustaría ser mi socio oficialmente? Podríamos cambiar el nombre a Ferretería Campos e Hijo. Era todo lo que había soñado durante años, pero ahora tenía una condición. Me encantaría, papá, pero con una condición. Quiero que Reina también sea parte del negocio. Ella tiene muy buenas ideas, y podríamos beneficiarnos de su perspectiva. Mi padre sonrió. Me parece perfecto. Una familia que trabaja junta, permanece junta. 2 años después de nuestra boda, Reina y yo recibimos la noticia más hermosa de nuestras vidas. Íbamos a tener un bebé. Cuando se lo dijimos a mi padre, se emocionó tanto que se puso a llorar como un niño. «Voy a ser abuelo», gritó y abrazó a Reina como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Este niño va a tener los mejores abuelos del mundo y los papás más amorosos. Mi hijo, Hilario Aureliano Campos Morales, nació en una mañana de primavera de 1984. Cuando mi padre lo vio por primera vez, lo alzó con esas manos fuertes que habían construido un negocio y una familia, y le susurró, «Bienvenido al mundo, pequeño Hilario. Vas a crecer en una familia que te va a amar sin condiciones.
que te va a enseñar que el amor verdadero es más importante que cualquier prejuicio. Hoy, mientras escribo esto a los 67 años, veo a mi nieto de 15 años jugando en el mismo patio donde su papá aprendió a caminar. Mi padre murió hace 10 años, pero hasta el último día de su vida se enorgulleció de llamar a Reina su hija, de presumir a sus nietos, de contar la historia de cómo casi perdió a su familia por su orgullo, pero la recuperó gracias al amor. Reina sigue siendo la mujer más hermosa que conozco. Tiene 64 años, su cabello está plateado, y sus manos muestran los años de trabajo duro, pero cuando sonríe, sigue siendo esa muchacha de 22 años que conocí en el mercado de San Juan de Dios. La ferretería ahora se llama Ferretería Campos y Familia, porque después de todo eso es lo que somos, una familia. Mi hijo Hilario trabaja conmigo, y mi nuera Esperanza, sí, mi hermana y mi nuera tienen el mismo nombre, una de esas casualidades divertidas de la vida, maneja la parte administrativa. A veces, cuando veo a jóvenes que están pasando por conflictos familiares parecidos al que nosotros vivimos, les cuento mi historia. Les digo que el amor verdadero vale cualquier sacrificio, que las familias pueden sanarse cuando hay humildad y perdón de ambas partes, y que los prejuicios se derriten cuando conoces realmente a las personas. El día de mi boda, mi padre gritó que prefería perder un hijo antes que verme casado con Reina. Hoy, 42 años después, sé que lo que realmente hubiera perdido habría sido la oportunidad de conocer a una de las personas más extraordinarias del mundo, la oportunidad de tener nueros y nietos maravillosos, la oportunidad de aprender que el amor no conoce clases sociales. Reina está sentada a mi lado mientras escribo esto, tejiendo un suéter para nuestro próximo bisnieto, que va a nacer en 2 meses. De vez en cuando levanta la vista y me sonríe, y yo sé que tomé la decisión correcta aquel día de agosto de 1981. El amor verdadero no es fácil, pero siempre vale la pena luchar por él. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñarnos. Aunque mi padre y Reina habían hecho las paces, y nuestra familia parecía haber encontrado la armonía perfecta, el destino nos tenía preparadas pruebas que pondrían a prueba todo lo que habíamos construido. En 1987, cuando nuestro hijo Hilario tenía 3 años, México atravesó una de las peores crisis económicas de su historia. La inflación se disparó, el peso se devaluó, y muchos negocios tuvieron que cerrar. La ferretería, que había sido próspera durante décadas, comenzó a sufrir. Los clientes ya no podían permitirse remodelaciones o reparaciones costosas, y las deudas empezaron a acumularse. Una noche de octubre, mi padre llegó a casa visiblemente angustiado. Reina estaba bañando a Hilario, y yo estaba revisando las cuentas de la ferretería en la mesa de la cocina. Los números no mentían. Estábamos en serios problemas financieros. Aureliano, me dijo mi padre, sentándose pesadamente en una silla, creo que vamos a tener que cerrar la ferretería. Las palabras cayeron como bombas en la tranquilidad de nuestra casa. Reina salió del baño con Hilario envuelto en una toalla, y por la expresión de nuestras caras, supo inmediatamente que algo grave estaba pasando. ¿Qué tan grave es la situación?, le pregunté a mi padre. Debemos 3 meses de renta del local, 2 meses de salarios a los empleados, y los proveedores ya no nos fían mercancía. Si no conseguimos dinero en las próximas 2 semanas, vamos a tener que declararnos en quiebra. Esa noche, después de que mi padre se fue y Hilario se quedó dormido, Reina y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando sobre la situación. Habíamos ahorrado algo de dinero durante los años buenos, pero no era suficiente para salvar la ferretería. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté a Reina, sintiéndome más perdido de lo que me había sentido el día de nuestra boda. Reina se quedó callada por un momento, con esa mirada pensativa que ponía cuando estaba analizando un problema desde todos los ángulos. Aureliano, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el día que nos conocimos? Que los sueños no se miden por su tamaño, sino por la pasión con que los persigues. Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Porque tal vez es momento de perseguir un sueño nuevo. Tal vez la crisis no es el fin de algo, sino el principio de algo mejor. No entendía hacia dónde iba su razonamiento, pero conocía esa mirada de determinación en sus ojos. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que tu papá y tú han trabajado toda la vida para otros, rentando el local, dependiendo de proveedores que los tienen agarrados del cuello.
¿Qué pasaría si empezáramos algo propio? Algo pequeño, pero nuestro. La idea me pareció una locura en ese momento. Reina, no tenemos capital para empezar un negocio. Apenas tenemos para sobrevivir unos meses. Pero tenemos algo más valioso que el dinero. Tenemos conocimiento, tenemos experiencia y tenemos una familia que puede trabajar junta. Al día siguiente, Reina hizo algo que me sorprendió completamente. Sin decirme nada, fue a hablar con mi padre a la ferretería. Cuando llegué del banco donde había ido a tratar de conseguir un préstamo, sin éxito, los encontré sentados en la oficina de atrás, con papeles esparcidos por toda la mesa. ¿Qué están haciendo?, les pregunté. Reina me sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como señal de que tenía un plan brillante. Tu papá y yo estuvimos haciendo números. ¿Sabías que durante estos años buenos, ustedes han tenido clientes muy fieles? Gente que viene aquí no solo porque necesitan materiales, sino porque confían en los consejos de tu papá. Mi padre asintió. Reina tiene razón. Don Eusebio me estaba diciendo ayer que ha venido a esta ferretería durante 20 años, no solo porque tenemos buenos precios, sino porque sabe que no lo vamos a estafar. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra situación?, pregunté, todavía sin entender hacia dónde iban. Tiene que ver con todo, me respondió Reina. En lugar de tratar de salvar un negocio que está endeudado hasta el cuello, ¿por qué no empezamos uno nuevo, pequeño, sin deudas, enfocado en lo que realmente saben hacer bien? La idea era arriesgada, pero tenía sentido. En lugar de seguir pagando la renta altísima del local en el centro, podríamos empezar con algo más pequeño, tal vez incluso desde nuestra propia casa al principio. Reina, eso significa que tendríamos que empezar de cero, sin empleados, sin local establecido, sin inventario, pero también sin deudas, sin presiones de proveedores, y con la libertad de hacer las cosas como creemos que se deben hacer. Mi padre, que había estado escuchando en silencio, se quitó los lentes y los limpió lentamente, como hacía siempre que estaba considerando algo importante. ¿Sabes qué, Aureliano? Tu esposa tiene razón. Llevo 30 años construyendo esto, pero tal vez es momento de construir algo diferente, algo que realmente nos pertenezca. Y así comenzó la aventura más loca y más gratificante de nuestras vidas. Cerramos la ferretería original, liquidamos lo que pudimos, pagamos las deudas más urgentes, y con el poco dinero que nos sobró, compramos un pequeño inventario básico: clavos, tornillos, herramientas básicas, algunos materiales de construcción. Convertimos la cochera de nuestra casa en una mini ferretería. Reina hizo letreros a mano, organizó el inventario con una eficiencia que me dejó asombrado, y hasta convenció a doña Carmen de que vendiera algunas flores en la entrada para atraer a más clientes. Los primeros meses fueron durísimos. Algunos días vendíamos apenas lo suficiente para comer. Reina tuvo que volver a trabajar tiempo completo en el puesto de flores, para ayudar con los gastos de la casa. Mi padre, que había sido dueño de una ferretería próspera, ahora trabajaba desde la cochera de la casa de su hijo, pero nunca se quejó. Al contrario, parecía rejuvenecido por el desafío. ¿Sabes qué, Aureliano?, me dijo una tarde mientras organizábamos inventario. Hace mucho tiempo que no me sentía tan emocionado por el trabajo. Cuando tenía la ferretería grande, me había vuelto más administrador que ferretero. Ahora siento que volvía a hacer lo que realmente me gusta. El punto de inflexión llegó 6 meses después de haber empezado. Don Eusebio, nuestro cliente más fiel de la ferretería anterior, se apareció una mañana en la cochera. Aureliano, ¿aquí es donde están ahora? Sí, don Eusebio. Empezamos de nuevo, pero todavía somos los mismos. Don Eusebio miró alrededor. Vio a mi padre explicándole a un cliente joven cómo usar correctamente un taladro. Vio a Reina atendiendo a una señora que quería comprar flores, y de paso preguntaba sobre unos tornillos para colgar un cuadro. ¿Sabes qué me gusta de esto?, me dijo don Eusebio. Aquí se siente como una familia. En la ferretería grande, ustedes estaban siempre corriendo, siempre ocupados. Aquí hay tiempo para platicar, para realmente ayudar a la gente. Esas palabras fueron como una revelación. Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo que no sabíamos que estábamos buscando. Un negocio que no solo nos daba dinero, sino que nos permitía ser nosotros mismos, ayudar a la gente de verdad, trabajar como familia. Poco a poco, la clientela fue creciendo.
Pero no era solo por los precios competitivos o la buena ubicación. Era porque ofrecíamos algo que las ferreterías grandes no podían dar: atención personalizada, consejos honestos y la sensación de que realmente nos importaban nuestros clientes. Reina tuvo la brillante idea de empezar a ofrecer servicios adicionales. Los sábados, mi padre daba clases gratuitas de carpintería básica para señoras que querían aprender a hacer reparaciones menores en sus casas. Yo empecé a hacer visitas a domicilio para ayudar con proyectos más complejos. Reina organizaba talleres de jardinería, enseñando a la gente cómo cuidar plantas y hacer arreglos florales. Esto ya no es solo una ferretería, me dijo Reina una noche mientras contábamos las ganancias del día. Es un centro comunitario donde la gente viene no solo a comprar cosas, sino a aprender, a platicar, a sentirse parte de algo. En 1990, 3 años después de la crisis que casi nos destruye, habíamos crecido tanto que tuvimos que rentar un local pequeño pero propio. Ya no era la ferretería gigante de antes, pero era próspera, estable y completamente nuestra. El día que inauguramos el nuevo local, organizamos una pequeña fiesta. Vinieron todos nuestros clientes fieles, muchos de los cuales se habían convertido en amigos. También vinieron mis hermanos, mi madre, doña Carmen, Sebastián, Marisol, que ya estaba casada y tenía sus propios hijos, y por supuesto, Hilario, que ahora tenía 6 años y corría entre los invitados repartiendo flores pequeñas que Reina había preparado. Durante la fiesta, mi padre pidió atención para hacer un brindis. Se veía orgulloso pero también emocionado, con esa mezcla de felicidad y nostalgia que a veces invade a los hombres mayores cuando ven que su vida ha valido la pena. Amigos, dijo con voz fuerte, hace 3 años pensé que mi vida se había acabado. Pensé que iba a morir siendo un fracasado, alguien que no había sabido proteger el trabajo de toda una vida y... Hizo una pausa y miró hacia Reina, que estaba parada a mi lado con Hilario en brazos. Pero mi nuera me enseñó algo muy importante. Me enseñó que fracasar no es caerse, sino quedarse en el suelo. Me enseñó que empezar de nuevo no es una derrota, sino una oportunidad de hacer las cosas mejor. Levantó su vaso de agua fresca. Mi padre nunca tomó alcohol. Brindo por mi familia, que me enseñó que el éxito no se mide por el tamaño del negocio, sino por la felicidad de la gente que trabaja en él. Brindo por los clientes que se convirtieron en amigos, y brindo por segundo chances, porque a veces la vida nos da la oportunidad de escribir una historia mejor. Todos aplaudieron, y yo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Durante todos esos años difíciles, había temido que la crisis económica hubiera destruido los sueños de mi padre, pero resulta que había hecho algo mejor. Los había transformado en algo más real, más humano, más satisfactorio. Los años siguientes fueron de crecimiento constante, pero controlado. Nunca quisimos volver a ser la ferretería más grande de Guadalajara. En lugar de eso, nos enfocamos en ser la ferretería donde la gente se sentía más cómoda, más respetada, más entendida. Hilario creció ayudando en el negocio. Desde pequeño aprendió a organizar tornillos por tamaño, a cargar materiales, a hablarle con respeto a los clientes. Pero también creció viendo cómo una familia puede trabajar junta, cómo los problemas se pueden resolver con amor y creatividad, cómo el éxito verdadero incluye la felicidad de todos. En 1995, cuando Hilario tenía 11 años, llegó a casa de la escuela con una tarea que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Papá, tengo que escribir una composición sobre mi héroe. ¿Puedes ayudarme? ¿Quién vas a elegir como héroe? A ti, papá, pero también al abuelo Hilario, y también a mamá. ¿Por qué? Hilario se sentó en mis piernas, como hacía cuando era más pequeño, aunque ya estaba creciendo rápido, porque la maestra nos dijo que los héroes son las personas que hacen cosas difíciles para ayudar a otros. Y ustedes hicieron algo muy difícil. Cuando perdieron todo su dinero, en lugar de rendirse, empezaron de nuevo. Y no solo empezaron de nuevo para ustedes, sino para ayudar a toda la gente que viene a la ferretería. La composición de Hilario decía: mi papá y mi abuelo son mis héroes, porque me enseñaron que perder no es lo mismo que ser perdedor. Mi mamá es mi héroe, porque me enseñó que las familias fuertes se construyen con amor y trabajo duro. Juntos me enseñaron que los problemas grandes se pueden resolver cuando la gente se ayuda. Cuando leí esa composición,
Me di cuenta de que habíamos logrado algo más importante que reconstruir un negocio. Habíamos construido un legado de valores, una forma de enfrentar la vida que nuestro hijo podría llevar consigo para siempre. En el año 2000, cuando Hilario cumplió 16 años, me sorprendió con una petición inesperada. Papá, quiero trabajar en la ferretería a tiempo completo este verano. No solo ayudando, sino aprendiendo el negocio de verdad. ¿Estás seguro? Tienes 16 años. Deberías estar divirtiéndote con tus amigos. Papá, esto es divertido para mí. Además, algún día voy a heredar todo esto, ¿no? Quiero estar preparado. Ese verano Hilario trabajó con nosotros como si fuera un empleado más. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde. Aprendía no solo sobre materiales y herramientas, sino sobre cómo tratar a la gente, cómo resolver problemas, cómo manejar las finanzas del negocio. El muchacho tiene talento natural para esto, me dijo mi padre una tarde mientras veíamos a Hilario explicarle a un cliente cómo instalar un ventilador de techo. Pero más que talento, tiene el corazón en el lugar correcto. Mi padre tenía razón. Hilario no veía la ferretería como un negocio que había heredado, sino como una responsabilidad hacia la comunidad, una manera de ayudar a la gente y hacer que sus vidas fueran un poco más fáciles. En 2005, mi padre enfermó de diabetes. No era una condición que pusiera su vida en peligro inmediato, pero sí requería que redujera su ritmo de trabajo y se cuidara más. Hilario, que ya tenía 21 años y había estudiado administración de empresas, empezó a tomar más responsabilidades en el negocio. Abuelo, le dijo una tarde, yo me puedo encargar de la parte pesada del trabajo. Usted puede enfocarse en lo que más le gusta, aconsejar a los clientes y enseñar a la gente. Fue una transición hermosa. Mi padre se convirtió en el sabio residente de la ferretería, el hombre al que la gente buscaba cuando tenía proyectos complicados o cuando necesitaba consejos sobre construcción. Hilario manejaba el inventario, las finanzas y las relaciones con proveedores. Yo me encargaba de las ventas y los servicios a domicilio. Reina seguía siendo el corazón del negocio, la persona que hacía que todos se sintieran bienvenidos. En 2010, mi padre nos reunió a toda la familia para hacer un anuncio importante. He decidido que es hora de retirarme oficialmente, nos dijo. Hilario, quiero que tú seas el dueño principal del negocio. Aureliano, tú vas a ser el gerente general. Reina, tú vas a ser la directora de atención al cliente, que es el puesto más importante de todos. Hilario se veía nervioso. Abuelo, ¿estás seguro? Es una gran responsabilidad. Estoy seguro, mijo. Pero no te estoy dejando solo. Esta es una empresa familiar y siempre va a ser una empresa familiar. Todos vamos a seguir trabajando juntos, solo que ahora tú vas a tomar las decisiones importantes. La transición fue perfecta. Hilario tenía la energía y las ideas frescas de la juventud, pero también había aprendido los valores y principios que habían hecho exitoso el negocio. Empezó a introducir nuevas tecnologías, creó un pequeño sitio web, comenzó a ofrecer servicios de consultoría para proyectos de construcción más grandes, pero siempre mantuvo la esencia de lo que habíamos construido, un negocio familiar donde la gente se sentía respetada y valorada. En 2015, cuando mi padre tenía 80 años, comenzó a tener problemas más serios de salud. Pasó sus últimos años viniendo a la ferretería solo unas horas al día, sentándose en una silla cómoda cerca de la entrada, platicando con los clientes viejos que venían tanto por sus consejos como por los materiales. Una tarde de diciembre, unos días antes de que muriera, me pidió que nos sentáramos a hablar en privado. Aureliano, me dijo con una voz que ya sonaba cansada, quiero que sepas que los últimos 30 años han sido los más felices de mi vida. ¿Por qué, papá? Porque aprendí algo que no sabía cuando era joven, que el éxito verdadero no es lo que logras, sino a quién se lo logras dar. Yo construí una ferretería grande, pero lo más importante que construí fue una familia que sabe trabajar junta, que sabe amarse a pesar de las diferencias, que sabe perdonar los errores. Se quedó callado por un momento, mirando hacia donde Reina estaba ayudando a una clienta a escoger plantas para su jardín. Esa mujer salvó nuestra familia, Aureliano, no solo por el amor que te tiene a ti, sino por la sabiduría que nos enseñó a todos. Nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en las relaciones que construyes con la gente. Mi padre murió una semana después, tranquilo, en casa, rodeado de toda la familia. Sus últimas palabras fueron para Reina. Gracias, mija.
por enseñarme a amar sin prejuicios. Hoy en 2025, la ferretería Campos y Familia sigue siendo un negocio próspero pero modesto. Hilario se casó con una maestra de primaria llamada Esperanza, sí, otro nombre repetido en nuestra familia, y tienen 2 hijos, Aureliano, de 10 años, y Reina, de 8. Reina y yo somos oficialmente jubilados, pero seguimos yendo a la ferretería casi todos los días. Ella sigue recibiendo a los clientes con esa sonrisa que conquistó mi corazón hace más de 40 años. Yo ayudo con los proyectos más complicados y sigo haciendo visitas a domicilio cuando alguien necesita ayuda especial. Los fines de semana, toda la familia se reúne en nuestra casa. Los nietos corren por el mismo jardín donde su papá aprendió a caminar. Hilario les enseña a usar herramientas básicas, como mi padre me enseñó a mí. Reina les enseña a cuidar plantas y a hacer arreglos florales, como doña Carmen le enseñó a ella. Pero sobre todo, les enseñamos las lecciones más importantes que aprendimos en estos 67 años de vida, que las familias fuertes se construyen con amor, paciencia y perdón, que los problemas grandes se pueden resolver cuando la gente trabaja junta, que el éxito verdadero incluye la felicidad de todos, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día de agosto de 1981 hubiera decidido obedecer a mi padre en lugar de seguir a mi corazón. Probablemente habría tenido una vida más fácil, sin conflictos, sin crisis económicas que nos obligaran a empezar de cero. Pero también habría sido una vida sin Reina, sin el amor verdadero, sin los hijos y nietos que llenaron nuestra casa de risas. Habría sido una vida sin las lecciones que aprendimos enfrentando juntos las dificultades. Habría sido una vida sin la profunda satisfacción de construir algo propio, algo que refleja nuestros valores y nuestros sueños. El día de mi boda, mi padre gritó que prefería perder un hijo antes que verme casado con Reina. Hoy sé que si hubiera perdido a Reina, habría perdido todo lo que hace que la vida valga la pena. El amor verdadero no solo cambió mi vida, cambió a mi familia, salvó nuestro negocio, y nos enseñó que los prejuicios se derriten cuando conoces realmente el corazón de las personas. 44 años después, sigo despertándome cada mañana agradecido de haber tomado la mano temblorosa de esa florista del mercado y haber decidido construir una vida con ella. Porque al final, eso es lo que es el matrimonio. 2 personas que deciden construir algo juntas, día tras día, año tras año, sin importar lo que digan los demás, sin importar las crisis que vengan, sin importar cuántas veces tengan que empezar de nuevo. Y cuando construyes algo con amor verdadero, lo que construyes dura para siempre.